en lo que nos habíamos quedado. Bueno, jóvenes y señoritas, vamos a avanzar lo que corresponde al tema de conciencia. Si ustedes recuerdan, en la anterior clase habíamos visto lo que eran los trastornos del contenido de la conciencia. Esto a manera de repaso nada más. Los trastornos del contenido de la conciencia y donde habíamos ido a describir el delirio, aquel síndrome orgánico agudo que se caracteriza por una serie de alteraciones en las funciones cognitivas, la depresión del nivel de la conciencia, el incremento de la actividad de la conciencia y sobre todo estos desniveles que hacen que la persona tenga una característica muy especial y además de eso, sí se ponga en riesgo la vida del paciente. Todo esto lo habíamos visto en la anterior clase. Pero además de eso, es importante hablar que dentro del contenido de la conciencia también se ven otros trastornos que son la despersonalización y la desrealización. Esto les comento que es muy característico de trastornos psiquiátricos. Entonces, incluso se habla de que ambos, tanto la despersonalización como la desrealización, vienen acompañados porque hubo algún proceso traumático en la vida, algún abandono, algún abuso físico, ser testigos de violencia doméstica o haber tenido algún padre, madre o algún tutor o familiar que haya sido muy traumático en la vida de esa persona, de ese infante y lo haya enfermado. Entonces, todo eso pueden ser características de la despersonalización y de la desrealización. Pero cuando hacemos una diferencia entre ambas, ¿qué es lo que dice la persona? Vemos de que en la despersonalización el paciente va a ir a referir una sensación de sentirse extraño a ser él mismo. Por eso es que viene a la propia persona, una sensación de extrañeza del propio yo. Entonces, todo lo que experimenta, todo lo que siente es muy displacentero. No hay placer. Todo está referido a que se siente extraño, se siente irreal, cree que no es la persona que sí tendría que ser. Y hay un ejemplo muy característico que menciona esta persona y relata, y una forma de relatar es de que habla que en su cuerpo y en su mente siente como si no le pertenecieran, que como si él no fuese, como que todo sale del control de él y no puede manejarlo. Entonces le es imposible realizar cualquier cosa, no se siente como para poder avanzar en la vida. Y, Doutora, perdón, desculpe-me, a senhora le enviou o link em um grupo? envié el link a su grupo. ¿No están pudiendo entrar sus compañeros? Não sei, creio que não enviou, doutora. Sí, envié, corazón. Me vuelvo a fijar ahorita. Sí. ¿Cómo lograron entrar entonces ustedes? É que a senhora enviou em privado. No, acá está. Sí, envié. E incluso No, está en lo grupo. vuelvo a reenviar.
pero lo Ya, envié. gracias, doctor. ¿Ya? Ahí lo vuelvo a Ya, reenviar, pero lo había enviado. Bueno, entonces, como les decía, dentro de la despersonalización y la desrealización, sí se evidencia de que la persona hay irrealidad y hay extrañeza. Yéndonos ya a lo que es la desrealización, separándolo de lo que es la despersonalización. Vemos que en la desrealización ya se habla cuando la persona refiere al mundo como algo irreal, como algo extraño. O sea, ya no está en él. Él siente o ella siente que es ella misma. Ahora siente al mundo que está totalmente en otro lugar. Y entonces aquí experimenta algo también displacentero, pero que tiene que ver con lo que lo rodea. Todo lo percibe como cambiado y todo lo argumenta de esa manera. Entonces seguramente va a referir en consultorio o lo va a comentar manifestando de que hay una sensación de como si estuviera viendo una película, de que no pareciera todo lo que antes ocurría, ahora es simplemente una telenovela, una película, no es su vida. Entonces parece que estuviera como que de arriba observando todo lo que ocurre. Entonces eso le da una sensación a esta persona de que la visión no es normal y por eso también tiene bastante miedo a perder el control y sobre todo a sentir que puede pasar algo con ella por este mundo que lo considera extraño. Entonces, esas son otras características, pero del contenido de la conciencia. Y dentro de eso, con eso terminamos. Con eso terminamos todas las alteraciones que se tendrían que haber visto en lo que significa la conciencia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ir a evaluar la conciencia? ¿Cómo la exploramos la conciencia? Miren qué importante es poder saber primero, como en cualquier examen que lleguemos a realizar a nuestro paciente con alguna alteración psiquiátrica, necesitamos ver su comportamiento. La observación de cómo se comporta ese paciente es lo fundamental, porque si de por sí ya ese paciente, en el momento en que estamos diciéndole, hablándole, manejándolo de cierta manera, no nos atiende, está su foco de atención en cualquier otro lugar, ya tiene que ser una llamada de atención para nosotros. Su conducta motora implica cómo se está moviendo esta persona. Entonces, si está tal vez muy agitado o al mismo tiempo tal vez si está inmóvil, eso tendría que ser de una causa notoria para ver si hay algún problema en el nivel de conciencia. También podemos tener o podemos suponer de que haya la existencia de alguna alteración patológica, por ejemplo, en la forma en cómo percibe el mundo. Si tal vez está pensando ya algunas cosas que vienen a ser como esta de la despersonalización y la desrealización, que salen de lo que significa el contenido de la conciencia. Entonces, en todos esos momentos tenemos que tener bastante observación en nuestro paciente. Pero pasado ya la observación y lo que podemos evidenciar a primera vista y en el momento en que podemos hacerle preguntas al paciente, es necesario saber los antecedentes médicos psiquiátricos. Y en los antecedentes médicos o psiquiátricos vamos a ir siempre a descartar primeramente un trauma cráneoencefálico. Muy importante saber de que antes de que el paciente lo estemos evaluando no haya tenido algún problema médico como este. Entonces, eso es una pauta importante. También indagar sobre la presencia de alguna alteración que antes se haya podido dar. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención, sobre todo si hubo algún problema en donde hubo alguna ruptura de vaso a nivel cerebral, si hubo algún problema cardiovascular, metabólico, en fin, cualquier enfermedad médica que pueda llegar a alterar la conciencia, tiene que ser
un punto importante para tomar en cuenta. Los fármacos y los tóxicos son también una parte importante en los antecedentes que tenemos que tomar. Porque no se olviden que los fármacos que van a alterar sobre todo los niveles de conciencia, o sea que pueden disminuir o que pueden aumentar el nivel de conciencia, vienen a ser aquellos que se utilizan uno para sedar al paciente, otros para estimularlo mucho más. Entonces esos fármacos que vienen relacionados con las benzodiazepinas, como el clonazepam, lorazepam, alprazolam, entonces pueden disminuir los niveles, el nivel de conciencia del paciente. Entonces eso hay que tomarse en cuenta por ahí, antes de venir, antes de venir ha tomado algún fármaco como eso, ha venido al consultorio y se le está haciendo una evaluación y la somnolencia o la obnubilación puede venir por ese factor. Y también es todo lo implicado respecto al consumo de alcohol, ya que ustedes saben y han escuchado hablar de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central por excelencia, entonces tiende a deprimir todas las funciones cognitivas que tenga la persona y entre esto, evidentemente la conciencia se va a ver alterada. Y la heroína, que también altera la conciencia. Y dentro de la heroína, evidentemente, están todos los opioides que también pueden alterar grandemente los niveles de conciencia, subiéndolos en un inicio y después disminuyéndolos. Y bueno, ya dentro de nuestra valoración al paciente inconsciente, siempre historia clínica, interrogatorio, tiempo de evolución, el momento en el que se lo está evaluando, ¿qué vamos a valorar con nuestro examen físico general? El examen cardíaco, importantísimo valorar frecuencia cardíaca, además de que si es que ya se puede evidenciar alguna alteración con el electrocardiograma. Además, la inspección de vestido, inspección del paciente desnudo, por ahí se evidencia alguna alteración. Temperatura, porque también se puede ver implicada la respiración, el tipo de respiración. Siempre la respiración disminuye cuando hay un aumento o cuando hay algún consumo de algún tóxico que sea de tipo sedante o el alcohol o alguno que deprime el sistema nervioso central, entonces eso va a ser importante para tomar en cuenta. La frecuencia cardíaca ya mencionada, el tono bucal, el tono de la nuca es importante porque hay que ver si tal vez no es alguna infección de tipo vírica o algún proceso de alguna meninge inflamada que se esté instaurando. Entonces, todos estos aspectos son importantes. Además de que si ya está inconsciente el paciente, siempre se recomienda que cada cada 2 horas se tenga que hacer una valoración con la escala de Glasgow para poder ir viendo que suban esos niveles de conciencia de acuerdo a una evolución favorable, pero si no, muy probablemente se mantengan ahí. Entonces, todo esto es importante para que ustedes tomen en cuenta. Seguramente, esto va a ser mucho más ampliado con la parte de neurología, me imagino, ¿no? Pero acá ya les voy dando un pantallazo de lo que más o menos tienen que tomar en cuenta en el momento en que tengan un paciente con algunas características de alteración del nivel de conciencia. Bueno, estimados alumnos y alumnas que están presentes, si hay alguna duda ustedes me dicen y si no, pasamos a avanzar el siguiente tema que viene de la mano con conciencia. ¿Qué me dicen, Edmar y Tania? ¿Seguimos avanzando o tienen alguna pregunta? No, sigue, doctora. Seguimos. Ya.
Vamos a seguir con el tema de orientación, que el tema de orientación es un tema de complemento a la conciencia. Es un tema bastante corto, así que por eso es que quiero que de una vez terminemos con este tema para que ustedes puedan complementar. Ahora se... Muy bien. Tenemos ahí el tema de orientación. Y dentro de orientación, miren, ustedes pueden observar ahí la imagen, una persona que prácticamente es una adulta mayor, pero que tiene como alrededor un reloj y las preguntas de saber, del por qué, de qué, que van acompañadas con varias preguntas. Es lo mismo entonces en orientación, para no hacerlo muy largo y con muchas terminologías para manejar, vamos a hablar nosotros acá de que la orientación es importante valorarla y es necesaria porque es un instrumento que permite a la persona el poder comprender todos los instantes de su vida, sobre todo aquellas cosas y aquellos recuerdos y aquellos momentos y situaciones que vienen del pasado, traerlas hacia lo que significa su presente o como también poder verlas hacia un futuro. Entonces, todo esto implica saber en dónde yo me encuentro, quién soy yo y cómo estoy, porque seguramente de acá en adelante voy a dar, si no, una mala información de lo que es mi orientación. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir la definición de orientación? Además de esto, que nosotros necesitamos es tener conocimientos de lo que ocurre en nuestro medio externo. No podríamos orientarnos sin saber seguramente de algún calendario, sin saber alguna fecha, sin saber momentos importantes o situaciones importantes que se realizan en el transcurso de todo el año, sin saber de lo que ocurre, de lo que es nuestra área social, nuestra familia, sin saber en dónde nos dirigimos. Entonces son aspectos que van a ir a involucrar a todo lo que implica la orientación y sobre todo lo de uno mismo, de cómo uno mismo describe su propia biografía, que eso implica también la parte de orientación. Entonces, los compromisos más o menos severos de lo que haya a nivel de la memoria, porque la memoria está muy ligada a lo que es la atención. Y además de esto, la atención a la inteligencia y la inteligencia, además de esto, a la orientación. Y todo esto no se llevaría a cabo si no hubiera conciencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está ligado. Todo viene junto y sin esto no podríamos evaluar una u otra función. O si se evaluaría, seguramente si hay un daño en la una, va a haber un daño en las otras. La conciencia es indispensable para todo. No puede haber una evaluación si el paciente está inconsciente, si está somnoliento, si está obnubilado, peor si está incómodo. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que necesitamos tener para una buena orientación? Primeramente, la integridad de todos los órganos sensoriales. Y eso significa que nuestros órganos sensoriales, nuestros sentidos, tanto del oído, del olfato, del tacto, nuestra visión, todo no necesite estar alterado ni enfermo. Además de esto, que debemos tener todas las funciones psíquicas íntegras. Deben estar normales. La conciencia, la memoria, la forma en cómo atiende la persona, además de que también la senso-percepción y el pensamiento racional. Esto de la senso-percepción viene muy ligado siempre a que tal vez la persona no esté con algún tipo de alucinaciones o algún tipo de ilusiones, que cuando lleguemos al senso-percepción van a ser explicadas de una forma mucho más amplia para que se den cuenta. ¿Qué más necesitamos saber? El conocimiento del mundo externo. Entonces, dentro del conocimiento del mundo externo, se necesita saber dónde está, qué lugar es, o sea, tener conocimientos
sobre todo lo que implica una educación desde lo básico, desde escribir, orientarse, desde el momento en que se aprende en el colegio y posteriormente uno va avanzando en la vida. Entonces, si no tenemos esos conocimientos, muy probablemente disminuya la orientación. Tenemos dos tipos de orientación. Y en estos dos tipos de orientación ingresan la orientación de tipo alopsíquica y la orientación de tipo autopsíquica. Claramente, ¿cuál es alopsíquica? Aquella que está referida a lo externo. No tiene nada que ver conmigo, sino en realidad es aquel que se dirige al tiempo y al espacio. Cómo en tiempo se va a ubicar esa persona y cómo en espacio se va a ubicar. ¿Qué significa tiempo? Es decir, cuando nosotros vayamos al paciente a hacerle la pregunta de ¿qué fecha es hoy día? ¿Qué día es hoy día? ¿En qué mes nos encontramos? ¿Cuál es la dirección, cuándo es la fecha de Navidad? ¿Cuándo se celebra Semana Santa? ¿Qué fecha específicamente? Entonces, eso es algo de conocimientos básicos que se tienen. Entonces, sobre eso el paciente debiese contestar de una manera adecuada. Ya dentro de lo que es la orientación en espacio o la espacial, viene a significar en el momento en donde la persona se sitúa. Si la persona se sitúa, vive en la calle Mamorecillo, en el barrio Villa Mercedes, necesita saber orientarse de esa manera. Entonces no va a decir de que se encuentra en otra calle y en otro barrio y en otra ciudad si estuviera alterada esa orientación. Entonces esto viene a ser parte de lo que uno maneja. Incluso cuando se evalúa el espacio, se pregunta al paciente también en dónde se encuentra él ubicado. Si, por ejemplo, su domicilio es de 2 pisos, entonces su casa consta de 2 pisos o de 2 plantas, que es lo mismo, entonces, y él habita en la planta de abajo, tendría que decir que su casa, en donde él se encuentra ahorita, es en la planta de abajo, su casa tiene 2 plantas. Entonces, ahí podríamos evaluar que hay una función íntegra de lo que significa la orientación alopsíquica en espacio. Luego, la orientación autopsíquica viene con la propia biografía. Todo lo que es la percepción hacia uno mismo. Aquí en la percepción de uno mismo, todas las preguntas van desde el nombre de la persona, desde dónde ha nacido, desde cuándo es su fecha de nacimiento, desde dónde se encuentra, desde si es soltero, si es casado, toda la parte de su estado civil, desde los años que tiene en matrimonio, desde el momento en que ha tenido hijos, o sea, todo lo que implique la parte de la vida personal es su orientación autopsíquica. Todo eso también puede estar errado en algunos pacientes, que eso los vamos a ver un poquito más adelante y el por qué. Seguimos avanzando y ya tenemos las alteraciones de la orientación. Y para ver las alteraciones de la orientación, no podemos hablar de esto sin decir que son ya desorientaciones. Y las desorientaciones de la orientación pueden ser de tipo parcial, de tipo temporal, de tipo espacial o de tipo autopsíquica. ¿Cuál es la desorientación de tipo parcial? Aquella donde su ubicación temporoespacial es insegura e inconstante. Casi en la mayoría de las veces esta desorientación de tipo parcial puede significar por un lapso de tiempo corto. Entonces, como es inconstante, es insegura, tal vez en el momento de realizarle, el paciente está atravesando por un momento afectivo muy fuerte y posteriormente sí nos dé la información que sí necesitamos. Pero ya cuando vemos claramente establecido una desorientación de tipo temporal, espacial y autopsíquica, ya se puede empezar a evidenciar
de que la desorientación temporal evidentemente va a ir con aquel momento en donde el paciente va a ignorar todo lo que implica fechas, días, meses, años, no se va a saber ubicar si está de mañana, si está de tarde, incluso al ver la puesta del sol no va a poder ubicarse, entonces va a haber totalmente una serie de alteraciones a nivel de la orientación. Incluso puede ser de que ni pueda tener fechas importantes y no las recuerde. Entonces, por eso que se desoriente temporalmente. Luego tenemos la desorientación de tipo espacial y dentro de la desorientación de tipo espacial, el paciente no sabe en qué lugar físico se encuentra. O sea, que el paciente puede ignorar en la ciudad en que se encuentra, en el barrio donde se encuentre, en la casa en donde se encuentre, en el piso en el que se encuentre, y eso va a hacer que él no reconozca nada de los lugares en donde normalmente debiese hacerlo. Por eso es que se le pregunta siempre al paciente, ¿en qué lugar se encuentra? Dígame usted cómo, si está en el primer piso, en el segundo piso, dónde se encuentra, en qué ciudad se encuentra, eso a qué departamento pertenece o a qué país pertenece. Entonces es importante hacerle esa diferenciación de espacio para que la persona pueda dar esa respuesta. Luego tenemos la desorientación de tipo autopsíquica y como ya habíamos visto la orientación autopsíquica, no viene a ser más que la desorientación en persona. Entonces la persona no sabe quién es, el paciente no sabe a dónde va a ir, no sabe dónde está, va a desconocer el rol que tiene, tanto a nivel social, laboral, tanto a nivel familiar, entonces muy probablemente ignore hasta las cosas que le pertenecen, todas sus pertenencias. Todo esto vamos a evaluar como preguntándole el nombre, edad, trabajo, algunas cosas del pasado y también todos los datos biográficos que podamos preguntar. Seguimos dentro de esto y ya tenemos la desorientación de tipo psiquiátrica, que aquí ya implica un grado de alteración por presencia seguramente de algún trastorno mental. ¿Cuándo nosotros vamos a ver una desorientación de tipo apática? La apatía, que seguramente han escuchado en algún momento hablar o que yo lo haya referido, viene a ser aquel desinterés, aquella falta de motivación total para emprender cualquier situación. Entonces, que antes tal vez las hacía con normalidad. Es una característica e incluso es un síntoma muy particular de los pacientes que padecen esquizofrenia. Entonces, la desorientación apática viene a ser precisamente aquella desorientación por falta de interés, donde el paciente no le interesa, no puede hacerle la pregunta y no le interesa responderte, te responde cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está inmerso en una falta de motivación para todo. Además de que eso puede ser también un factor de que esté frente a una presencia de unas alucinaciones o de algunas ideas delirantes. Entonces, puede ir de la mano con una desorientación de tipo delirante y una desorientación de tipo alucinatorio, que den lugar a una desorientación apática. Evidentemente, en la desorientación de tipo delirante y alucinatoria predominan las ideas delirantes y las alucinaciones, que no permiten al paciente el poder indagar, no permiten que nosotros podamos indagar el tema que es importante en el momento de poder evaluar, que significa la orientación. Entonces, a raíz de... Entonces, a raíz de eso también podemos ir a verificar y hacer la clasificación de la
desorientación de tipo amnésica. Y esto ya va referido con la desorientación de tipo senil. ¿Y qué ocurre en la desorientación de tipo senil? Aquí ya se debe, aquí hay una pérdida de la memoria. Entonces, la persona ha perdido recuerdos. Y esto hace que sea incapaz de poder relacionar las percepciones actuales con las que ya han pasado. Por eso es que es muy difícil que este paciente pueda orientarse. Todo esto se observa claramente en los pacientes que tienen ya una edad avanzada y que han empezado a tener ya las dificultades con la memoria. O también se pueden evidenciar en pacientes que tienen algún grado de posterior al traumatismo cráneoencefálico de haber perdido por instantes, momentos o fracción de tiempo la orientación. Y bueno, con eso terminamos en orientación. Y es importante, entonces, jóvenes, para que ustedes recuerden, y señoritas, de qué necesitamos hacer, ¿no? Una diferenciación alopsíquica, autopsíquica, y dentro de eso ya ir a poner los puntos que vamos a evaluar. Creo que este tema no es muy complicado y es muy sencillo para que ustedes lo lleven a tomar en cuenta y siempre va de la mano con lo que implica la conciencia. Si no, no vamos a poder evaluar, evidentemente. Si tienen alguna duda y alguna pregunta, me la hacen saber. Por favor, Edmar y Tania. Então, a diferença é alopsíquica que tem que saber, doutora? Ya, la diferencia entre orientación de tipo autopsíquica y alopsíquica. Sí. Alopsíquica tiene que venir con lo externo, lo de afuera, no relacionado conmigo. En lo alopsíquica entra la orientación que nosotros le preguntamos al paciente en tiempo y en espacio. Entonces aquí voy a preguntar dónde se encuentra, en qué lugar se encuentra, dónde está viviendo, qué calle es, qué año es, si es tiempo, qué fecha es, qué mes es. Entonces todo lo de afuera. Ya si hablo de autopsíquica, estoy preguntándole al paciente qué cosas son de su bibliografía de él. Entonces le vamos a preguntar, ¿cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuándo es su fecha de nacimiento? ¿Quién es esa persona que lo está acompañando? ¿Es su familia, es su hermano? Entonces, eso lo tiene que saber porque implica parte de él. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Ah, ya. Gracias, doutora. Ya, de nada, Edmar. Tania. No, doctora. Sigue. Ya, muy bien. Gracias. Voy a cortar entonces, finalizar la reunión y posteriormente vuelvo a llamarlos para la subsiguiente clase. ¿Ya? Ya, doutora. Ya, doctora.